interna en este país, hasta dónde se debe cerrar las posibilidades de actuación o abrir las operaciones que pueda emprender el ejército mexicano. Hemos escuchado ya en varias ocasiones, no en una, en varias ocasiones al propio general Cienfuegos decir que no levanta una, sino levanta las dos manos si se trata de regresar a los soldados a los cuarteles. Y vamos a tratar el asunto de Nayarit, este operativo de la Marina, que fue pulcro, fue limpio, se dio en la certeza de los criminales, en acabar con ellos, no solamente ubicarlos, sino abatirlos, con gente malnacida que tenía armas de alto poder para destruir a la sociedad y a los uniformados. Bueno, hubo quien, aquí hablamos en serio, como Andrés Manuel López Obrador, que no solamente atacó, difamó y falseó información, salió públicamente queriendo ser presidente de este país a decir que el ejército, la Marina, había abatido a menores de edad y a civiles, cosa que fue absolutamente falsa y desmentida, con registros y con datos por el propio gobierno. ¿De qué se trata? ¿De tener ya narcopolíticos? ¿De esta negociación que no sabemos qué hay atrás entre las bandas criminales y quienes pretenden gobernarnos? Vamos a tratar este tema. Va a estar con nosotros José Luis Camacho, usted lo conoce, de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, el maestro Eduardo Sadot, un jurista, un abogado, un hombre de leyes muy interesante. Vamos a platicar con él y con ellos de todo esto. Quédese con nosotros. Antes me da mucho gusto saludar directamente a Carlos Salmón, su cuarto de guerra. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Y vamos directo con Miguel Ángel López Farías, su picotazo político, mi confusión, mucha especulación. ¿Por qué hasta ahora estamos hablando de una ley interna de seguridad? ¿Qué tiene que ver una ley de seguridad pública o una ley de seguridad nacional que no acabamos de entender? La primera operación contra el crimen organizado que autorizó el presidente en ejercicio, Felipe Calderón, fue como campo de experimentación Michoacán, su tierra. ¿Por qué Michoacán? ¿Por qué no Guerrero? ¿Por qué no Tamaulipas? ¿O por qué no Nuevo León? ¿Por qué ahí? Y ahora, bueno, pues todo esto viene a detonar en dos aspectos muy importantes, fundamentales. Primero, que el señor secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, haya expresado, decía hace unos minutos, que no solamente levanta una mano, sino las dos, para que regresen a los soldados a los cuarteles. Pero la otra, vemos un operativo de la Marina en Tepic contra una célula delincuencial de importancia, los eliminan, los abaten, y los primeros que reclaman son los políticos, que por qué se hizo eso. Y empiezan algunos otros, decía yo, a semejanza de narcopolíticos, a defender a los criminales y a lanzar públicamente difamaciones y acusaciones muy lamentables para el propósito que tiene este señor López Obrador. Muy lamentables sus declaraciones, peor sus acusaciones y señalamientos contra las Fuerzas Armadas. Y después diciendo que no se arrepiente, que defiende a los criminales. Eduardo Sadot, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos Ramos? Muy buenas noches. José Luis Camacho. Carlos, ¿cómo te va? Qué gusto. Don Hugo, me estás viendo con cara de... Gracias por invitarme, Carlos. Esa fue una buena resbalada. A ver, iniciamos contigo para que después Lano nos explique la diferencia entre seguridad pública y seguridad nacional, que ya no entendemos. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué hasta este momento, después de que Calderón se atrevió a colocar a los soldados como policías, hasta este momento estamos discutiendo si hay atribuciones, si no, si los derechos humanos, si son soldados, policías, gendarmes, vigilantes? ¿Por qué? Yo creo, Carlos, que estamos hablando más de 4 años del sexenio, donde el cambio de método aparente entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para la lucha contra el crimen organizado en las calles no hizo más que aumentar el número de crímenes dolosos. Eso por un lado. Por otro lado, vimos que no se redujo después de 2 años y medio. Al principio sí la participación del ejército, después no, aumentó nuevamente al grado de que estaban hablando la semana pasada de 50,000 elementos del ejército en las calles. ¿Quién es el culpable de que el método no esté funcionando o de que no esté funcionando la participación? Yo pienso que ahí el ejército, lo que está haciendo, el ejército de la Marina, está desviando un poco los reflectores, está diciendo, bueno, es que nosotros no participamos abiertamente porque no tenemos una garantía de que después no se nos vaya a revertir esto. ¿Con qué? Pues
en tribunales internacionales, en tribunales nacionales, reclamos de derechos humanos y todo lo que hemos visto. Tlatlaya, Nochixtlán, por ejemplo, para la Policía Federal y demás. Yo creo que aquí entonces, ¿para sí qué hay... lo sacas? Bueno, es que no los han metido desde hace Pero 10 lo años, sacaste, vaya. lo sacaste. ¿Para qué lo sacas? Si sabes que lo primero que vas a hacer es humillar al ejército mexicano. Y si obligas, por ejemplo en este caso, voy a ser muy directo a ver si están de acuerdo, pero si hoy se decidiera por la ley de seguridad interna o por determinación presidencial o lo que quieras, si hoy se decidiera regresar a los soldados a los cuarteles, que es como quiere el general Cienfuegos, los regresas como derrotados. No. Mira, eso podrá ser a lo mejor una baja moral. Bueno, pues sí, pero puede ser una baja moral, pero no tiene nada que ver en la operación concreta de lo que quiere el país, ¿no? De reducir el crimen organizado. El Ejército y la Marina han estado combatiendo el crimen desde hace 40 años. O sea, en los operativos de Sinaloa, en la Operación Cóndor, ahí estaba el Ejército. En todos lados está el Ejército. Hay regiones militares y zonas militares, igual que navales, por todos lados. Y sigue también el crimen organizado y el narcotráfico. También no se puede eximir completamente de culpa al Ejército y a la Marina de que de alguna manera hay una cierta permisibilidad de que exista esto. A ver, ¿estás de acuerdo? No, definitivamente no. Mira, yo creo que hay que partir una vez. A veces, y yo recuerdo en una clase, un maestro nos decía, cuando tú vas por Paseo de la Reforma en México, cuando tú estás recorriendo y ves esos grandes edificios y esas grandes torres, dices, oye, esto es primer mundo. Sí, pero se nos olvida que este país sigue siendo todavía un país en vías de desarrollo. Eso es algo que no hemos podido evitar. E institucionalmente también sucede así con las instituciones y con el mismo derecho. No es casualidad que, por ejemplo, en Inglaterra el Ombudsman tiene más de 300 años y en México la creación de la figura del Ombudsman en derechos humanos no tiene más de 40 años. Nosotros no teníamos instituciones consolidadas y no las tenemos todavía. Se está haciendo un gran esfuerzo para hacer las tareas de seguridad interior. Nosotros confundimos seguridad nacional con seguridad interior y seguridad pública. La seguridad nacional es la que brinda las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina frente a otros países. Pero somos un país pacifista y tenemos ejércitos pacifistas. No somos un país ofensivo, somos país defensivo. Y los únicos capacitados para hacer frente a cosas que rebasan a las fuerzas o a las policías locales y estatales eran precisamente las Fuerzas Armadas. Apenas se creó la Gendarmería, apenas se está estructurando lo que es la seguridad nacional y empieza a reestructurarse para dar frente a lo que venga a ser la seguridad interior. Pero no es casualidad, somos un país joven, no lo teníamos, no estaba contemplado en nuestras instituciones, es más, no lo necesitábamos, yo creo. Ahora sí, ahora necesitamos tener a alguien que se encargue de la seguridad interior y que la defensa y la Marina Armada de México se dediquen... ¿Ahora es cuándo? Porque al final de cuentas, digamos, tenemos la problemática de el trasiego de droga a Estados Unidos. Estamos hablando desde los primeros sembradíos en Sinaloa, de amapola. Entonces, vaya, ahora después de que el problema se agravó al grado en que Felipe Calderón no pudo más que hacer uso de lo único que tiene a la mano, que es el Ejército y la Marina, después de las policías mal estructuradas, ahí empezó, hay que recordar que empezó lo único antes... que tenía en la mano él y otros que han pasado por ese sillón presidencial ha sido, 1, la ley, que no la aplican, y 2, la impunidad, que sí la ejercen. No, por supuesto. Por ejemplo... Ve lo que está pasando en Veracruz. Digo, que no se dé cuenta nadie, ni el Congreso, ni los bancos, ni industriales, nadie se dé cuenta de lo que está pasando en Veracruz hasta que se les fuga. Pues bueno. Y todavía claro, hace su reality show en la mañana en televisión para decir, no, aquí me quedo, soy decente, soy honrado, y no es Veracruz, es Quintana Roo, es Oaxaca, es Guerrero, es Morelos, es Tamaulipas, Nuevo León, es Sinaloa. ¿Le sigo? Yo pienso, Carlos, que al final de cuentas el Ejecutivo, si este reclamo del Ejército, de las Fuerzas Armadas, es tan patente y hay que obviamente hay que resolvérselos porque tienen razón, ¿no? Pues el Ejecutivo que los mandó es el primero que debería de ser el promotor número 1, pero con gran fuerza en el Congreso para modificar la ley. Sí. Eso debe haber sido desde se le acabó, se le acabó el sexenio. Bueno, a Peña se le acabó el sexenio No, hablo de Calderón, que fue el que lo sacó. Claro, y en Peña ya en el quinto año.
y no ha habido más que remedios de decir, bueno, yo mando por aquí a ver qué dice la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Yo creo que, dame la oportunidad, yo creo que lo que quiere la gente, y eso es lo que nos falta a nosotros que tenemos la oportunidad de estar en los medios, es explicarle de qué estamos hablando y de qué se trata. Sí, también. ¿Verdad? Yo creo que eso es lo importante, independientemente si hablemos de seguridad interior, de una nueva ley. Bueno, no existe una ley de seguridad interior. Hay una ley de seguridad pública de 2005 que no contempla la participación del ejército en la seguridad pública. Cuando decimos seguridad pública, nos referimos a la seguridad en las calles. El ejército, en su ley orgánica, que es de la época del presidente de la Madrid, dice con toda precisión en su artículo primero cuáles son las atribuciones del ejército. 5 atribuciones tiene el ejército y en ninguna de ellas se habla de seguridad pública. No obstante, en la Constitución, en el 89, fracción quinta, se le da autorización al presidente de la República para, si es necesario, echar mano de la Fuerza Armada, de la Marina y de el Ejército, la Fuerza Aérea. Puede echar mano, y esto sucedió hace 10 años. El presidente Calderón, creo que ese fue el error, no midió que la fuerza que tenían los grupos de la delincuencia organizada, y él pensó que sacando al ejército lo iba a resolver. Y a los 12 días del año de diciembre de 2006 viene la primer baja de un militar. Y de ahí al día de hoy ha habido 500 militares muertos, 360 en el sexenio del presidente Calderón y 140 en el sexenio del presidente Peña. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que no tiene atribuciones el ejército para la lucha contra la delincuencia organizada. No está capacitado, y ese es el problema, no tiene la capacitación. Esta ley de seguridad interna que han propuesto en el Congreso, la última, el diputado César Camacho, es un articulado de 32 artículos que dice con toda precisión qué debe de hacer el ejército. Y eso es lo que quiere el ejército. En primer lugar, no quiere estar en las calles, porque él no está preparado para la seguridad pública, sino para la seguridad nacional, para el programa DN3, el apoyo a la sociedad, la independencia de México y la soberanía nacional. Ese es el problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, los señores legisladores están ahorita justamente analizando la aprobación de esta ley de seguridad interior para darle elementos y que el ejército y la marina, que han hecho un papel extraordinario, sin tener esa atribución, han hecho un papel extraordinario. No me imagino qué sería del país si no tuviéramos al ejército y la marina luchando, porque hace 40 años, tú lo decías, había una lucha, pero contra la guerrilla, en Guerrero, en Oaxaca, ¿te acuerdas del Partido de los Pobres? Lucio Cabañas, también un general, Gutiérrez Rebollo, el Chapar, fue encarcelado por nexos con el crimen organizado. Pero vamos, no era lo que se vivía ahorita. No, sí, pero vaya. Sí estaba el ejército claro, haciendo y respaldando al gobierno. Pero era el zar antidrogas y al final de cuentas en Estados Unidos empezó a filtrar la información y por eso lo detuvieron de que tenía nexos con el crimen organizado. Yo creo que aquí lo que no hay que confundir es, independientemente de que haya una ley de seguridad interior, la capacitación no la tienen, con o sin ley. Ejemplos prácticos y duros. Matan a 2 estudiantes afuera del TEC de Monterrey. Yo estudié en Monterrey. Yo estudié en el TEC y sé exactamente dónde fue, cómo fue las cosas. A mí, gente de allá, el rector, todos me informaron, fue un abuso brutal. Porque no están capacitados, simple y sencillamente. Matan, ejecutan a los jóvenes, el mismo ejército, los mismos soldados les quitan. Yo no estoy hablando de que esto sea todo el ejército, pero en este evento los soldados les quitaron las credenciales para hacerlos pasar por sicarios. Semanas después, los padres descubrieron que días después descubrieron que estaban en alguna parte ahí porque los desaparecieron y demás. Ese es un ejemplo de cómo ellos toman esta lucha de una forma muy diferente, que es la forma de la policía. No, claro que sí. No, bueno, hay algo es que la capacitación, es importante. Vamos a una pausa. ¿Sí? Vamos a una pausa. Esto va en serio, regresamos. A ver, podemos entrar, Hugo,
José Luis, Eduardo, podemos entrar a aspectos particulares, irnos cerrando, llegar hasta el micro. Pero a ver, así como tú acusas la falta de capacitación en un operativo que ocurrió a las puertas del TEC ahí en Monterrey, pues tú puedes decir cómo los emboscaron a los militares y la forma en que los asesinaron de manera cruel, a mansalva, acorralados a soldados mexicanos, no se puede entender si no hay una complicidad de gente de poder que filtre información de los movimientos del ejército para que los maten. Los helicópteros Y no están capacitados los soldados para una emboscada de esa magnitud, ¿eh? Bueno, tampoco. Y sí. son soldados. Pero yo pienso que estos dos conceptos son separados completamente. O sea, una cosa no justifica la otra. ¿Cuál es el peligro? Debería haber ocurrido. Claro. ¿Cuál es el peligro de una ley de seguridad interior? Digamos que como la conceptualiza las Fuerzas Armadas. El peligro es que se llegue a un grado de norma que les dé cierta impunidad en este tipo de operativos. Eso es lo que al final de cuentas las ONGs es la preocupación de las ONGs, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el operativo de Tepic en específico, vemos que un helicóptero artillado, un helicóptero a nivel de guerra, dispara sobre una zona habitacional y demás. Dicen que nada más son, no sé, unos cuantos segundos. Claro que eso tira miles de balas o cientos de balas por segundo. El otro error que yo veo aquí, garrafal, nadie sale a dar la cara de autoridad federal, como lo hemos comentado en tu programa, a nivel imparcial, que no sea la propia Marina. O sea, ahí el Ministerio Público debe decir lo que ocurrió, no una de las partes. Bueno, también pero después. Apareció, bueno. Bueno, pero debe de aparecer la autoridad formalmente responsable en esto, que es el Ministerio Público. O sea, puede ser el secretario el que me digas, pero él no es Ministerio Público. Ahí el Ministerio Público Federal debe haber dicho, ocurrió esto, señores. Porque independientemente de que la Marina tenga una calidad moral, si tú quieres intachable, como la quieras definir, es una de las partes en conflicto. Y si es una de las partes en conflicto, pues es una versión parcial, aunque sea la verdadera. No es aunque parte sea de la verdadera. Es parte de solución. Bueno, por eso, parte de conflicto. Pero digamos, en una investigación donde hay dos elementos, digamos, malos y buenos. Los malos que participaron y los buenos que participaron son las partes en ese conflicto. Entonces, para eso hay una autoridad, que es el Ministerio Público, que es una autoridad que tenemos los mexicanos que nos diga qué es lo que pasó ahí. Pero si dejas que los días, nada más la Marina salga y sale Vidal Soberón, antes que cualquier otro fiscal, ¿no? Que el fiscal por cierto, no lo ha traído la PGR, sigue en la Fiscalía de Nayarit, cuando estás utilizando armas de uso exclusivo del ejército. El concepto es contra cárteles fuertísimos del crimen organizado. Eso es federal. Entonces dejan al fiscal de Nayarit. Yo creo que ahí es un error. Mira, sí, creo que hay un problema de comunicación. Claro. Es un problema de comunicación, pero sin duda alguna, creo que hizo muy bien de inmediato el secretario almirante de decir lo que sucedió. Claro, faltó el procurador general, no el procurador de justicia del Estado, porque no es del ámbito del fuero común, es un ámbito federal que sí debió de haber dicho. El problema es de comunicación, pero creo que la actitud es muy positiva. Perdóname, querías decir. Yo creo que nos estamos perdiendo en algo que es la sustancia y que lo decíamos desde el principio. El problema no es un problema si hay leyes que limitan o no limitan a las Fuerzas Armadas. El problema es que tengamos instituciones que resuelvan el problema, que por el momento los únicos que tienen la capacitación sin tenerla plenamente son las Fuerzas Armadas. Mientras no tengamos una policía organizada, inteligente, competente, capaz, no podemos meter al ejército a los cuarteles y a la armada a los barcos. O sea, no hemos desarrollado, eso es a lo que me refiero, no lo hemos desarrollado, lo está haciendo con un gran esfuerzo ahora la Comisión de Seguridad con Sales Heredia, con Renato Sales Heredia, pero ¿cuántos años tiene de formada? No tiene más de 10 años. Y está apenas en ciernes. Entonces, mientras no tengamos una institución que haga frente, pues yo hasta estoy suponiendo que los delincuentes están felices por regresar al ejército. A los cuarteles, ellos no tienen quien los ponga en orden. Entonces, pongámonos en orden en eso. No tenemos instituciones que cumplan con esa función. Ese es un punto. Hace un momento tú decías, Hugo, que en el conflicto de Nayarit, ¿quiénes debieron intervenir? A ver, primero no es conflicto.
O sea, conflictos cuando hay dos partes en pugna. Acá no tenían nada que hacer en pugna que no sea la defensa de los intereses sociales. La Armada. Eso y que se me nos lo diga, olvida. Permítame. Déjame terminar. Eso que me lo diga el Ministerio Público. No, espérate, permítame. Es que a eso vamos. De una parte, es que, espérame, estoy totalmente de acuerdo, pero vamos por partes. O sea, ¿cómo puedes tú esperar que lleguen a combatir a la delincuencia nuestras Fuerzas Armadas cuando tenemos la caída en la zona de Tala de que bajaron un helicóptero de la Armada? ¿Qué quieres? ¿Que llegue la Armada y diga, ay, vamos a ver? No, perdóname, la Armada, yo estoy de acuerdo. Que me lo diga el Ministerio Público. De acuerdo. No quiero que me lo diga una de las partes que participó. Si esas fuéramos, entonces que combate el Ministerio Público, que combatan la seguridad y que no se meta a las Fuerzas Armadas. Sí, mira, yo creo, no podemos dejar a la sociedad. No podemos dejar a la sociedad. decir que es un problema de comunicación. Exactamente. Pero yo no estaría tanto de acuerdo que se tratan de dos partes. Yo no le daría ni siquiera esa categoría a los, como decía el clásico, a los malosos. No sé si escucharon que el señor Chapo Guzmán no podía dormir, que tenía un problema y que ya llegó a Estados Unidos y ya empezó a decir que le habían pedido que asesinara a López Obrador. En fin, yo a estas personas no les podría creer. Yo no voy a estar pensando que hablen los malosos para decir qué fue lo que sucedió ahí en Nayarit, por supuesto que no. A ver, para eso sí, está creo que debe el Poder Judicial. El que procura, pero ahorita estamos hablando de la Procuración de Justicia. Por eso. Aquí no estamos hablando si hay comunicación o no hay comunicación, o si lo debe decir una dependencia o la otra. Estamos hablando si se debe de operar de esa manera, cuando aún no existen leyes para ello. Ese es el problema. Tú mencionaste algo muy cierto que no tiene que ver con lo que dijo Hugo, que estaría parcialmente de acuerdo contigo, porque se dan versiones que luego la gente las cree, como López Obrador, sin siquiera corroborar. Claro. Y no estamos hablando de instituciones, estamos hablando de un candidato permanente a la presidencia que sale a informar a la opinión pública sin elementos de que masacraron jovencitos. Sí, claro. Eso es mucho más grave que te lo hubiera dicho el Ministerio Público, la defensa, lo que sea. Es una locura. Como eso de Andrés Manuel, lo que él decía que también es cierto, que ahora sale una grabación que te la mandan por celulares, porque ahora todos tenemos este mecanismo, de una mujer que fue el mismo ejemplo de hace unos meses que te decía, tenga usted, cuando estaban los saqueos, salía una mujer que decía, sin nombre, sin presentación, sin nada. Señores, pongan atención. Yo trabajo en altos niveles del gobierno y quiero decirles que hoy por la tarde no salgan porque va a haber un golpe de Estado. ¿Y sabes qué hacíamos? Lo reproducíamos. Se viralizó y todo el mundo decía, hoy en la tarde va a haber golpe de Estado. ¿Qué pasa con el ejemplo que dice José Luis? Es exactamente el mismo. Hay una mujer, ni siquiera dama, porque ni siquiera tiene los pantalones, es una cobarde, que no da nombre, no da nada, y te aparece también, así como meme se anda filtrando de que dice el Chapo Guzmán en Estados Unidos, en altas autoridades, que le pidió a Peña Nieto que matara a López Obrador. Y ya se da como versión oficial, porque te lo dice una traidora, cobarde, anónima, en redes sociales para viralizarlo. No puede ser. Pero yo creo que ese no es el problema. O sea, si quieren hablamos un día sobre medios de comunicación, sobre políticos, narcopolíticos, lo que quieran. Pero el punto ahorita es por qué hasta después de tantos años, 2 sexenios, empiezan a preocuparse por lo que puede o no puede hacer el ejército cuando estamos hablando de 120 y tantos mil desaparecidos, de fosas clandestinas por todo el territorio nacional, de muertos y acribillados. Y apenas, y se lo vamos a dejar a los legisladores, que tú llegas a la Cámara de Diputados y dices, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Ay, vamos a googlear. ¿Cuál es el artículo 3º? ¿Qué dice el artículo 3º? ¿Cuál es el artículo que habla del trabajo? No saben. Desgraciadamente, Carlos, es el único camino. Bueno, qué pena. A ver, vamos a una pausa. Esto va en serio, volvemos. Increíble que aquí nuestros invitados hablen de falta de comunicación. Si aquí no se comunican. Uno se burla del otro se ataca al otro se dice, no se ponen de acuerdo. A ver, señor Sadot. Mira, a mí una impresión que me da y que le queda al público, Hugo, es que quienes piensan como tú y se rasgan las vestiduras por lo que hace la Armada o las Fuerzas Armadas en bien de la sociedad por defenderlas, da la impresión de que ustedes están del lado de la delincuencia organizada. O sea, mientras saquemos al Ejército, mientras saquemos a la Marina Armada de México, que tienen el equipo y más o menos la capacitación para estos combates,
pues entonces dejamos a la sociedad sin instituciones que lo haga. Dejamos todo, desde luego, a Seguridad Nacional, y Seguridad está haciendo su mejor esfuerzo, pero todavía es una institución que le faltan recursos, que le falta apoyo, que le falta prestigio, reconocimiento, muchas cosas. Entonces, aquí el fondo es, ¿de qué lado estás? Todos estamos y coincidimos que estamos del lado de la sociedad. ¿Tú crees que en el caso de Nayarit la Armada llevó su helicóptero y hicieron esos ataques por gusto, porque les interesaba, porque tenían algún interés? Tenían el máximo interés de proteger a la ciudadanía frente a la delincuencia. El único problema es que aquí confundimos, así como confundimos seguridad nacional con seguridad pública y seguridad interior, también confundimos a la población y barremos parejo. La Comisión de Derechos Humanos dice todos los seres humanos, sí, pero hay de seres humanos a seres humanos. Hay unos que son dedicados a la delincuencia y que si te descuidas te matan. Y a esos son a los que está combatiendo el Estado. Y eso es lo malo en lo que confundimos a la sociedad. Cuando decimos, ay, los derechos humanos, mira, pobrecitos, los de Tlatlaya eran tan buenos, estaban tejiendo y llegaron los malos del ejército. No sabes cómo lo recibieron, no los reciben diciendo, ay, creo que viene el ejército. Llegan y te reciben a balazos. Insisto, bajaron helicópteros, ya han bajado varios helicópteros con equipos de de alto calibre, y eso se nos olvida. Hay de seres humanos a seres humanos. La Comisión de Derechos Humanos defiende a los derechos humanos, pero hay de seres humanos a seres humanos, y la sociedad estará de acuerdo. No es lo mismo un delincuente que un ciudadano común y corriente. Mira, déjame contestar porque me está bien, perdón. Por alusiones personales. Así es. Narcodefensor, venga. Mira, yo creo que es un error decir, estás defendiendo de un lado, estás defendiendo de otro lado. Es un error. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el discernimiento, la duda metódica, por donde tiene que empezar es por ver que no hay ninguna de las partes que tenga toda la verdad y ninguna de las partes que tenga toda la culpa. Eso es de entrada. La otra, la conclusión a que llegas tú de que no hay de seres humanos a seres humanos o hay diferencia, eso es completamente falaz. Porque todos los seres humanos, independientemente de sus circunstancias, son seres humanos. En ese tipo de pensamiento no existiría la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Sí? Porque dices, ¿por qué defienden a los delincuentes? ¿Por qué no defienden a las autoridades? Bueno, porque las autoridades tienen otro ámbito de defensa que es, pues, la autoridad jurídica. Pero espérame, déjame contestar, porque yo te di tiempo de que dijeras todo esto. La otra, la participación en Tlatlaya. Sí. Dame 2 segundos. 2 segundos. Lo que pasa es que muchas veces, la mayoría de las veces, notamos que los derechos humanos defienden más a los delincuentes que a las Fuerzas Armadas. Claro. Y te voy a decir por qué. Porque son los que sufren la agresión los delincuentes, de acuerdo a derechos humanos. ¿Es que disparó el ejército y no les dispararon antes? No, es que... No hubo ninguna defensa de derechos humanos a ultranza como lo hacen para vigilar a un sicario cuando derribaron un helicóptero o cuando la emboscada. Nada más que hay que puntualizar. Yo no vi a ningún defensor de derechos humanos hablar una sola vez por los soldados que mataron, ¿eh? Mira, hay que puntualizar cuáles las atribuciones de los derechos humanos. Las atribuciones de los derechos humanos es quien lo solicita, en este caso fue delincuente, ¿sí? Quien solicita con pruebas de que hubo violación a sus garantías, ahí tiene que actuar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una autoridad como el Ejército no puede acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Espérame, es que la atribución, es que hay que conocer cuál es la atribución de la Comisión. Sí, claro. Las atribuciones nacionales de derechos humanos o las locales son defensa de los civiles contra una autoridad. Eso nada más es, Carlos. O sea, digamos, no puede derechos humanos decir, es que tiene razón ahorita sin que se lo pida, digamos, nadie, ¿no? Tiene razón ahorita. Bueno, ya en sus conclusiones, de acuerdo a la investigación, dirá, no tuvieron razón los delincuentes, están mal. Y hay muchas conclusiones. La mayoría, la inmensa mayoría de las conclusiones de las comisiones de derechos humanos es que los delincuentes no tienen razón. Nada más que las que se publicitan más, a ver, son las que son al revés. ¿Te puedo pasar un secreto y no lo comentes, no lo divulgas, que entre nosotros? Hubo un reclamo de las Fuerzas Armadas a los derechos humanos para decir, ¿por qué me estás mandando recomendaciones si estoy haciendo mi trabajo? Y lo hice bien. Aparte lo hice bien. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Es que me están presionando las ONGs internacionales. ¡Ah, caray! Entonces ahora porque mandan desde Estados Unidos o Francia o Italia ONGs a acusar a nuestro ejército,
nuestros derechos humanos le mandan recomendaciones a las Fuerzas Armadas. No, pero es que mira, el problema de los derechos humanos, y hacemos un programa, yo los invito, Gracias, desafío a hacerlo, es lo siguiente, no es si el inculpado o si la ONG o quién es el que lo pide, no. El problema es que tú enfrentas a un policía, si hablamos de seguridad pública, o a un militar, si hablamos de seguridad nacional, los enfrentas a criminales fuertemente armados sin que los uniformados vayan protegidos. No llevan toletes, no llevan gas pimienta, no llevan gas lacrimógeno, no pueden llevar armas, no pueden disparar. Es más, no pueden disparar hasta que les disparen. Que fue el caso de Nayarit. O sea, tú ves, sí, las imágenes impactantes, el helicóptero disparando, sí, pero antes les dispararon. Si no, ellos no tienen autorización de disparar y eso no se dice. Y después de que obligas, como en cualquier manifestación donde les avientan cuetones para fracturar las piernas a los policías, después de que los obligas a salir indefensos prácticamente a que los golpeen, Te quejas. el que los golpea va a derechos humanos porque me mandaste un policía. Bueno, Carlos, no puede ahí ser. Lo hemos visto en el Distrito Federal. ¿Quién permite y quién no aplica la ley? Porque queman a los policías, a los antimotines. Acuérdate los linchamientos escupen. en Tláhuac, ¿eh? Porque, ¿Y sí, qué claro. hizo ¿Y cuál fue la Porque responsabilidad de les Brad? avientan No fuego. llegué por orografía. ¿Quién es el responsable? Pero siga a París, ¿no? ¿Los malos o la autoridad que no los defiende? O sea, no hay... Atrapan a los anarquistas Y los la Asamblea liberan. Legislativa se opone a En que nuestra haya un democracia, cambio. Claro, los liberan. Claro. Queman Y todavía les mandan la recomendaciones. Puerta Mariana de Palacio Nacional. Claro. Eso es un ataque federal. Deberían de estar en la cárcel, no están. Hay que reclamarle a la autoridad local, a los 3 niveles de autoridad, a la autoridad municipal, a la autoridad estatal y a la autoridad federal. ¿Y a qué vamos, Hugo? Definitivamente. Sí, y que ya que esté una decisión judicial, hagan lo que hicieron con el Encino y que echen a toda la gente a la calle para que no cumplan con una orden judicial. Para eso, como estamos, lo hizo para, López eso, Obrador. para eso estamos los comunicadores, para decirle al presidente, ¿por qué no actuaste en el Encino? ¿Por qué no estás actuando A ver, Hugo, en tal paso? ¿Por qué no llevamos estás los actuando aquí? comunicadores, no sé tú, yo sí, llevamos 12 años Haciendo eso. reclamando, porque hay una serie de vándalos, holgazanes, drogadictos y asesinos, porque lo son, en el justo cierre de Ciudad Universitaria. 12 años Así reclamando. es. ¿Y qué ha pasado? Nada. Bueno, Bueno, pero vaya. no los toques, ¿eh? Híjole. Porque salen los Padierna a cambiar las leyes para defenderlos, sale Jesús González Schmarz para decir Sí, que no es... parte de la mecánica de la política Bueno. y de la oposición y todo lo demás. Pero yo insisto en que esto definitivamente tiene mucha razón el Ejército, tiene mucha razón la Marina. Simple y sencillamente, pues ellos no tendrían por qué estar como un grito angustioso diciendo necesitamos las leyes. Digo, a mí esta salida que hizo el general Cienfuegos es a regañar prácticamente al Ejecutivo y al Legislativo en el sentido de que no tengo las garantías. Pues, digo, es inédito. Bueno, Y te digo una cosa, Bueno, ya te estás tú molestando No, porque no. está diciendo esto el general. No. Pues hay que apoyarlo, Claro. sí es cierto. Y el no, general el general no sale sin autorización Claro, de un no, poder, bueno, ¿eh? ahí sí te creo. Pero yo Bueno. te voy a decir una cosa. Al contrario, yo lo que estoy diciendo ahí es que no tendría que hacer eso, sino que debería de tener él el apoyo completo del Ejecutivo y del Legislativo y no debería estar haciendo eso Bueno, a nos nivel vamos. público. Oye, lejos, Hugo, mi querido José Luis Camacho, Lalo, lejos de lo que hemos discutido, que es muy importante, aunque nos fuéramos por acá y por allá, no importa, de eso se vale este programa, creo que lo que deberíamos de tener mucha cautela, y nosotros los periodistas, insistir en que un personaje que pretende gobernar a esta nación no puede salir a acusar a nadie de que mató a gente cuando no es cierto. Ya lo hizo Monreal, acusando al presidente que tenía un primer muerto cuando el presidente ni estaba. Ahora lo hace López Obrador con una hazaña, con una indignidad y solamente con motivo electoral, acusar a las Fuerzas Armadas de haber matado a niños, ¿eh? Es su estilo. A niños. Y no nos olvidemos que hace poco hizo un movimiento Morena en Santo Domingo, en Coyoacán, sacando a las gentes a las calles a manifestarse, que porque el gobierno estaba secuestrando niños. Y la gente se lo creía, y la gente iba a las manifestaciones, porque eso los decía el Mesías. Pero eso se le revierte, Carlos. Yo no sé Eso se le revierte. yo no sé si se le Así le ha revierte. pasado en el 2000, en el 2006 y en el 2000. Ese es otro programa, Hugo. Yo no Se sé le si se le revierte. revierte o no, pero impunemente, porque ni siquiera fuero tiene, Exacto. impunemente no puede salir a acusar a las Fuerzas Armadas de un ejercicio que nunca hizo. Porque reviertes la información y entonces la gente se va contra las Fuerzas Armadas. Y entonces, ¿sabes qué pasa?
Vienen los narcopolíticos y viene el crimen organizado a ganar terreno. ¿Y por qué la autoridad no lo lleva a tribunales? Ah, bueno, ese es otro problema. Es otro problema, como cuando sale el señor procurador de este país a pedir disculpas, a ofrecer disculpas a 3 indígenas porque las encarceló otro, pero no lleva aquí una orden de aprehensión diciéndole el responsable se va a la cárcel. Nada más dice, perdón, vengo a nombre del anterior y del anterior a pedir usted una disculpa. Bueno. ¿Y por qué no trae la orden de aprehensión de quién las metió en la cárcel? ¿No? En fin. Vaya programa, muchas gracias, ¿eh? A ver, ¿cuándo vuelves a venir? ¿Vamos a seguir o no? Gracias, hermano. Sí, Ale, no, ya nos vamos a coordinar, le seguimos la próxima. Muchas gracias a usted, como siempre le digo, por su cariño, su cercanía, su tolerancia, que tenga usted la mejor de todas las noches. Soy Carlos Ramos y recuerde, y ya lo vio, esto aquí, va en serio.